Se encienden los motores, el programa ya va a comenzar. Abróchense bien los cinturones, que la entrevista va a iniciar. Plática amena que Selim ya va a realizar, con invitados que su vida nos van a contar. Hay emociones, sentimientos, todo puede pasar. Ven, súbete y vámonos a jalo. 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 A jalo. Ven, súbete y vámonos 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 a jalo. Con Selim López. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Jalón, les saluda Selim López, estamos listos y preparados para el programa de este domingo. Estamos contentos de poder estar con ustedes hoy y hablar nuevamente con un personaje importante de la vida y de nuestra sociedad. Hoy voy a tener en este asiento al aspirante a la alcaldía de Tegucigalpa por el partido Nueva Ruta de Honduras, el señor Marco Suazo, un hombre que nos cuenta sus orígenes, lo difícil que le ha tocado, su etapa en programas importantes predicando la palabra de Dios y ahora esta faceta política que tiene ya una trayectoria pero que hoy lo lleva a ser el representante a la alcaldía por el partido Nueva Ruta de Honduras. ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Por qué tiene que votar usted por él? Después de esta pausa conocemos la historia de vida de Marco Suazo. Hey, vos, sí, a vos te estoy hablando. ¿Sabes que con un pequeño gesto puedes crear un empleo y salvar una vida? Es muy sencillo, anda a un vacunatón o a los 1100 centros de vacunación en todo el país y ponete la vacuna. Si te apoyas, salvas una vida. Una vacuna crea un empleo. 1 de cada 3 ya estaban vacunados gracias al gobierno. Recordá, más vacunas, más empleos, mejor Honduras. Sigue a Selim López en sus redes sociales. En Facebook como Esdras Selim López, Twitter como @EsdraSelim y busca en YouTube el canal Esdras Selim López Gatica, donde podrás repetir todas las entrevistas que no has visto. A Jalón con Selim López. El Congreso Nacional logró detener el incremento a la energía eléctrica que la CRE iba a aplicar este mes a los consumidores hondureños, al autorizar al Poder Ejecutivo a subsidiar el recibo de los hogares, las microempresas y los negocios de bajo consumo en todo el país. Además, el Poder Legislativo que preside Mauricio Oliva aprobó continuar subsidiando el precio del gas LPG para proteger la alimentación de los hondureños y, en caso de ser necesario, que se subsidie el precio de los combustibles y el costo del petróleo sigue en alza en el mercado internacional. Esta medida se aplicará durante el resto del 2021 y los primeros 3 meses del próximo año. Congreso Nacional abierto, plural y democrático. Marco Suazo, qué placer que esté conmigo hoy en Ajalón, que pueda contarnos un poco de su vida y que nos cuente también por qué ha decidido por la Nueva Ruta, porque usted tiene una trayectoria política interesante y vamos a lo largo de este espacio a hablar de este plan que tiene usted para la alcaldía de Tegucigalpa. Pero tengo que arrancar como con todos los invitados. La primera pregunta que hago es, ¿dónde tiene el ombligo enterrado Marco Suazo? Aquí en Tegucigalpa, nací en el San Felipe en 1961. Sí, hijo de... Hijo de una madre soltera. ¿Y eso? Pues mi papá engendró y se fue, se perdió. Ajá, Sí, pero... o sea, no se hizo responsable de... ¿Pero sabe quién es? Pues fíjese que no. 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 Ok, y eso... ¿hasta el sol de hoy lo resiente o no? No, creo que no es muy agradable tener resentimientos. Uh-huh.
coincido con mucha gente, pues, que la falta de perdón amarga el alma, hay una raíz de amargura ahí, pero no, yo no tengo resentimientos con mis progenitores. Mi madre salió embarazada, creo, a los 15, 16 años. Y bueno, mi abuelo, que era el que se encargaba de la familia, pues él me adoptó, mi abuelo. O sea, me crié más con mi abuelo que con mis dos padres. Ok, pero su mamá sí ha tenido oportunidad de estar con ella. Sí, a mi mamá yo desde niño, ella llegaba, porque mi abuelo era un comerciante. Sí. Mi abuelo salía a vender a los pueblos. Vendía en el mercado tendido así en las aceras, como los que están ahorita en el mercado. Sí. Fue un comerciante, vendía su mercadería ahí en el mercado de Comayagüela, ahí en la primera calle. Ahí nos fuimos desarrollando y era un señor bien... mi abuelo era de La Paz, por eso sale el apellido Suazo ahí, ¿sí? De La Paz. Y yo andaba con él para arriba y para abajo. Cuando él salía a vender a los pueblos, ahí iba con él. Entonces solo nosotros dos. O sea, él asumió la responsabilidad porque mi madre, una adolescente, sí, inexperta, y luego tuvimos 2 hermanos más. ¿Pero de su mamá? De mi mamá, sí. Tratando ella de formar un hogar, pues salió embarazada de un segundo hijo, que es una mujercita, pues. Ya, de ahí. Sí. Y le fue mal también en ese matrimonio. Luego tuvo un tercer hijo que también no tuvo suerte en el matrimonio. Nunca tuvimos una familia integrada. Sí. Nunca tuvimos esa solidaridad que tienen muchos televidentes, que tienen el privilegio de tener a sus padres, de buscar el auxilio del padre cuando lo necesita. Fíjese que quizás alguna anécdota en la escuela, porque mi abuelo me ponía en la escuela. Sí. Y cuando el Día de la Madre, la maestra me decía, mire, como yo no había nadie quien llegara sí, a representar. Entonces ahí le ponían el clavelito a uno en la bolsita de la cuayera, y ahí está. O sea, eso no es cuestión tocando el tema del resentimiento. No, sí, uno va aprendiendo en la vida a vivir. La misma vida le va enseñando a uno a subsistir también. Claro. ¿Verdad? Ahora, solo un paréntesis, sí. Para honrar la memoria de quien lo formó, ¿cómo se llamaba él? Nicolás Suazo Bulnes. ¿Y la abuela estaba con él o no estaba la abuela? No, ya mi abuela había fallecido también desde el último parto de mi tío menor. Entonces no... Pero el hecho de que su abuelo viviera todo ese tipo de cosas, ¿lo hizo un abuelo tosco o tuvo amor con usted? Fíjese que mi abuelo, mi abuelo nació en 1902. Sí, entonces, y yo lo vi morir en mis brazos. Sí. Porque mi abuelo era alcohólico. Sí, entonces... Maldita enfermedad. Sí, hombre, aquí en Talanga, y andamos vendiendo, y él agarró de beber en una Navidad. Entonces él me mandaba aquí para donde mis tíos, aquí en Tegucigalpa, y cuando regresé, pues él ya tenía me vine un 24 de diciembre, mi abuelo comenzó a tomar ahí. Cuando yo regreso, quizás al pueblo, creo que regresé unos 10 o 12 días. Sí, en Año Nuevo ya, pues. Sí, Año Nuevo. Entonces le estuve bregando porque vivíamos solos. Entonces yo le iba a comprar la pachita de guaro, le iba a comprar comida, porque teníamos una vecina que nos ayudaba. Mi abuelo era bien carismático, ya un señor ya de 70 y pico de años, ¿verdad?
y tenía la amistad de ahí hizo que la gente cuidaran. Sí, pero yo llego y el 15 de diciembre de 1972 él muere en mis brazos porque... ¿Cuántos años tenía usted? Yo tenía quizás unos 11. ¿Fue duro eso? Sí, porque claro, a esa edad tampoco no se tiene mucha conciencia también. Entonces, con él tuvimos la oportunidad de viajar aquí porque su actividad es el comercio, y él me ponía en la escuela, y yo hice mi primaria en la escuela Empira. Entonces, cuando él se estacionaba aquí en los mercados a vender en la calle, entonces yo de ahí me iba para la escuela con mi bolsoncito. Y no, fue un abuelo muy, muy, muy especial. Uh-huh. Claro, obviamente, la edad que tenía, pues, y uno en ese momento no tiene conciencia de con quién está. Claro. Entonces no. Pero cuando él ya muere y usted queda de 12 años, ¿qué pasa con usted? Yo vengo, me vine para aquí a Tegucigalpa y uno de mis tíos se hizo cargo de mí. Ajá. Entonces estuvimos del timbo al tambo también, porque mira, ahorita no te puedo tener, te voy a mandar para San Pedro, allá tenía otro tío, allá vas a estar un tiempo. ¿Y a todo esto su mamá? Mi mamá no estaba con nosotros, mi mamá vivía sola. ¿Ni con sus otros hermanos? Ni con mis otros hermanos. Ella tuvo mala suerte con ¿verdad? Entonces no tenía aquella soltura, aquella solidez que da un matrimonio, claro, que da un hogar. Que la palabra hogar viene de hoguera, del calor, claro, de familia. Claro. Y así pues la vida fue avanzando. A veces me salía de la escuela porque no me ponían, etcétera. Entonces, de ahí a la edad de 15 años ingreso al ejército. Ajá. Entonces, 15 o 16 años ahí. Y hice mi servicio militar, pero vi también que era un poco tosco estar claro, en la milicia. Entonces empiezo a agarrar un poco de conciencia y digo, no, hombre, esto no me gusta, ¿qué hacer? Y ahí uno va desarrollándose aquí y allá, y luego pues Dios me permite, a los 20 años pues me casé. Yo me fui para Nicaragua, y en Nicaragua pues porque me gustaba la revolución, me gustaba el sandinismo. Claro, como yo vengo de andar en la calle, del tiempo al tambo, sí. Entonces dije, puchica, voy a ir a Nicaragua para aprender qué es la libertad por la que se tiene que luchar. Por la que se tiene que luchar, correcto. Entonces allá estuvimos en Nicaragua, nos hicimos amigos con unos sandinistas, y etcétera, etcétera. Allá conocí a mi esposa. ¿Sigue casado con ella? Sí. Sí. Que aguante. Sí. El de ella. Sí, casi 40 años ya. Sí. Entonces... Pero espérame, en la adolescencia y en toda esta etapa, tal vez ahora que usted es adulto, sí dice, no tengo ningún resentimiento, pero en algún punto, por tanta dificultad, usted renegó y dijo, puchica, ¿por qué me tocó tan duro? Le cuento una anécdota. Sí. Fíjese que allá en San Pedro Sula, cuando me fui a vivir con uno de mis tíos, quizás tendría algunos 13 años, yo miraba que los papás sacaban a pasear a los niños en el parquecito, en una bicicleta. Sí. Entonces yo decía, bueno, que se apareciera mi mamá con una bicicleta, que se apareciera mi papá con una bicicleta. Entonces uno va teniendo esas inquietudes y va tratando de ver cosas buenas en los demás para aplicárselos a uno, ¿va? Sí. Quizás en esos momentos, pucha, uno se sentía, un joven se siente frustrado, y me acuerdo otra anécdota más que estaba yo ahí en el mercado Medina Concepción. Sí. En eso, así en la acera, en eso sale un negrito de un restaurante y me queda viendo, y le dije yo,
Le dije, ¿verdad que el hambre pega sueño? Sí, me dice, tengo sueño, le digo yo. Entonces el negrito se mete, era cocinero a lo mejor, va. Se mete y al rato vino con un sándwich así y me lo pasó por debajo. Entonces digo, wow, pues, yo creo que es el sándwich más rico que me he comido. Me imagino. Que me he comido, Sí, sí. sí, me imagino. Sí. que sí. Entonces, ahí va a desarrollar. O sea que sí la pasó duro en algún punto. Claro, pero eso va formando carácter. Hoy ya entiende uno que es de formar carácter. No, o que es parte del plan divino de Dios, con un propósito. Definitivamente, creo que sí. Entonces se va para Nicaragua, se hace revolucionario, conoce a su esposa, ella es nicaragüense. Ella es entonces. nicaragüense, sí. Sí. Entonces, pero al ver que no era lo que yo pretendía de una revolución, de un sistema que se comparte todo, Claro. el comunismo, que todo lo tiene uno en común, entonces, y aparte de eso, pues ya los CDS, que son las comunidades de defensa sandinista, ya comenzaban a vigilarlo uno de esquina en esquina. Entonces, no, dije, aquí tengo que irme. Y me vine, a como pude también, pasé, y en la frontera caigo preso. Pucha. Caigo preso. Pero ya venía con la doña. No. Yo entonces, yo caigo preso ahí en Ocotal. Ajá. Porque los sandinistas me acusaban de contrarrevolucionario ya. Entonces ahí tuve que ver cómo hacían. Ahí los sandinistas en ese momento pues metían preso hasta por vender la prensa, el periódico opositor. Entonces habíamos muchos presos ahí. Luego llegaba la Cruz Roja Internacional, Amnistía Internacional a darnos de comer, a darnos porque por alguna razón o alguien fue a denunciar que habíamos Presos políticos. Presos políticos, sí. Entonces ahí ellos llegaban, ahí comía uno una o dos veces al día. Cuando llegaba la Cruz Roja a darnos de comer, pues ya con pancito, frijolito frito, etc. Y cuando yo salí, me interrogaban en las madrugadas, un interrogatorio psicológico, y en Estelí habían hecho unas cárceles subterráneas en donde las rejillas quedaban arriba, ¿verdad? Entonces ahí y lo metían desnudo. Entonces hay gente ahí que salió pálido, pues, con tuberculosis. En el día el sol y en la noche la brisa, Sí. el sereno. Entonces hay cositas que uno las va tratando de explicarle a la gente que la libertad que yo deseo, que yo quiero para mi país, no es una libertad condicionada, tiene que ser una libertad en todo sentido. Claro. Entonces, esas anécdotas o esas experiencias, pues le sirven a uno para tomar conciencia de lo que es este bando y lo que es el otro bando. Claro. Entonces, y que no necesariamente el ser tan extremista, irse a izquierda o derecha, significa que esa es la solución tampoco. No, luego porque los sandinistas ahí habían entrenamiento, porque en ese tiempo se estaban entrenando también los del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Y comienza la guerra en El Salvador, creo que fue en el 80 creo. Fueron 11 años de guerra de ellos. Los sandinistas mandaban a entrenar gente con la FARC también en Colombia. Y bueno, son cosas que uno las tiene en su memoria. En su memoria, anécdotas, gente que usted la conoció y que 3 días después ya no existía. Sí. Porque, o sea, que usted lo pudieron haber matado, pues. Claro, por ejemplo, a mí me levantaban a las 2 de la mañana con una brownie que ando haciendo en Nicaragua, pues. Entonces, pero cuando se aclara todo, algunos presos que estaban ahí
yo les daba un papelito, mire, vaya a la embajada de Honduras. Y en ese momento, pues, gente de buena conciencia llegó a la embajada de Honduras que estábamos detenidos. Cuando yo salgo, porque se aclara el concepto que no era lo que... No era contra. No era contra, entonces me dan libertad, pero me dicen, míreme, no le podemos dar un salvoconducto porque cuando llegues allá el DIN te va a matar. Porque en ese tiempo estaba la DNI, sí. Creo que usted no lo... No, pero sí conozco la historia. Sí, va, entonces lo que... Bueno, ¿y qué hago, Leo? Entonces, pues, no sé, si tenés familia, andate para Managua de nuevo. Entonces, ¿entiendes? Entonces, allá yo conocí a Tomás Borges, el ministro del Interior de Nicaragua. Entonces, llegué y le dije, pucha, fíjate que me pasó esto y esto y esto. No, yo ya sabía, pero... Entonces, le digo, ¿qué onda aquí? Pues, o sea, que... No, pues aquí te podés quedar aquí, pero a cuenta y riesgo tuyo, pues. O sea, ya... Entonces, ahí conocí yo a mi esposa, me casé con ella, ella estaba estudiando. ¿Allá? Allá. ¿Qué estaba estudiando? Comercio ella. Ajá. Entonces, me casé con ella y a través de que me casé con ella yo pude sacar mi residencia. Claro. Entonces tuvimos ahí... ¿Cuánto tiempo vivió en Nicaragua? Viví 2 años, así. Entonces, pero cuando ya vi las cosas, un poquito más, ¿va? Pero cuando vimos las cosas de que no era lo que yo pensaba del comunismo, del único país libre en América, el segundo país libre, porque ellos decían que Cuba es la libertad. Entonces, no, dije, aquí tengo que irme de aquí. Entonces, y hice le dije a mi esposa, mira, yo me voy a ir y después te vas vos. Entonces, allá teníamos un carrito de esos del 69, unos chiquititos, un Mazdita, no, un Datsun. Un Datsun, sí. Datsun. Y ahí le digo a mi esposa, si querés mandar... Pero ella vivía en su casa y una mía. No. Entonces, y todo eso también lo investigó el sistema, que porque ella vivía allá y yo vivía acá, por ejemplo. Sí. Entonces, ahí yo salgo de Nicaragua y ella pone sus libros, pone todo, ¿va? Lo que muñequitos, muñecas, peluche, todo lo que todas las damas coleccionan, correcto. Entonces yo me vengo tranquilo, que fue una pesadilla también con el carro, porque el carro viejo se le arruina aquí, se le agua aquí, que le calienta aquí. Entonces, bueno, logro pasar la frontera y me vengo quedando aquí en la Moramulca. Entonces después como hubo lugar, llegué a Tegucigalpa. Y aquí vine a caer preso también, porque con solo que traía placas nicaragüenses también lo requerían. Lo requerían a uno. Entonces aquí estuve en el DIN también, pero en ese momento yo tenía un hermano que estaba estudiando en la Escuela Nacional de Policía. Aquí entonces yo le hablé, le digo, pucha, entonces él intercedió ahí, dijo, no, de que era familiar. Entonces me dejaron libre, pues. Bueno, me fui a alquilar a un cuarto, en un mesón. El televidente sabe lo que son los mesones. Usted también alquilar un apartamentito ahí, en donde fui a depositar todo lo que traía y a buscar aquí a ver de qué se trabajaba. Pero Álvarez Martínez andaba peinando en esos momentos casa por casa buscando comunistas, buscando gente que era contrario al sistema actual, ¿verdad? De su momento, pues. Sí. Entonces, una vez, otra anécdota, esa vez viene y hay un peinado en barrios y colonias, registrando casas, y los libros que mi esposa me había puesto en ahí, eran libros de la alfabetización de Nicaragua, libros de Marcel, porque de Starling. Entonces, pero en ese momento que va la policía a requisar todo,
el cuarto está con candado. Pues no, ahí no hay nadie. Entonces, la gente, la autoridad se fue. Entonces, cuando yo reviso, pucha, ¿y que se habrán entrado aquí? ¿Qué se iban a llevar? Y empiezo a ver la documentación marxista-leninista. Entonces, claro, sí, hombre, porque aquí por un olor a comunista aquí lo desaparecían, sí, desaparecían. Entonces, así fue desarrollándose. Luego, pues aquí nace mi primera hija. ¿Cuántos hijos tiene? 3. Ajá. Nace mi primera hija. Yo empiezo a trabajar en el mercado, la compra-venta, vender. Entonces íbamos superándonos y logro pues estabilizarme. Ya el sueño de uno es tener una casa, claro. El sueño de uno es educar a sus hijos, y Dios ahí luego pues me metí a la iglesia y le puse de corazón. Entonces Dios fue añadiendo cosas a mi vida, y a mí me gustaba la radio, me gustaba la televisión, y siempre miraba no programas como este, porque no existían, ¿verdad? Pero sí miraba. Y dije, pucha, algún día voy a tener un canal de televisión, algún día voy a... luego ya mis hijos van creciendo, los meto a la escuela, en una escuelita que, aunque, bueno, uno siempre se atrasa con las mensualidades, sí, uno no tiene, entonces a veces tenía para pagar, a veces debía 6 meses, y etcétera. Pero así, Dios pues me bendijo. Mi primera hija es abogada de profesión. Sí. El otro hijo, que es el de en medio, es comunicaciones y publicidad, que por eso yo me metí a la televisión también. Pero aquí la televisión no funciona, pa. Sí. Aquí, bueno, ustedes saben que es un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza. Sí. Y mi otra hija, mis hijos estudiaron en el San José en Carmen. La menor en Vida Abundante, y ¿qué más puedo decirle? Bueno, también se graduó en la Unitec, o sea, siempre quise para mis hijos lo que yo no tuve, claro, ¿verdad? Porque creo que ese es el sueño de cada padre. Usted que nos está viendo a esta hora, eso es vivir frustrado, vivir con rencor. Si yo no tuve, porque yo tengo amigos, si yo no tuve que lo haga, que si yo no tuve esto, él también. Sí. Hasta para eso hay un poquito de dificultad con la gente. Yo tenía un amigo, tengo un amigo a quien aprecio mucho. Le digo yo, puchica, fíjate que yo le saqué la visa americana a mis hijos, ¿va? Porque me preocupaba siempre por ir baloncito adelantado, ¿va? Con ellos. No, me dice yo, y teniendo plata el tipo, no, me dice que la saquen ellos cuando puedan, pues. O sea, pensamientos así son los que se encuentra uno en la calle, claro. También. Entonces, no consciente de lo que debe de darle uno a sus hijos, y uno de padre también comete errores, definitivamente. Yo creo que tiene la primera piedra aquel que no ha cometido errores en el matrimonio, pero en el matrimonio siempre hay cosas que reparar, siempre hay cosas que perdonar. Nadie se ha graduado de buen hijo, ni de buen padre, ni de buen esposo. Claro. Entonces, pero siempre la responsabilidad de padre de que a mis hijos no les hiciera falta el pan, que no les hiciera falta la escuela también, sí. aún con las dificultades que uno tiene económicas, porque claro. No siempre uno tiene, no siempre uno... sí, es bien difícil tener que manejar, administrar una casa, pues. Claro. Pero al final lo logró. Al final... Y ya ellos han tenido esa oportunidad que tal vez usted no tuvo, y ya se han profesionalizado. Claro. Quiero que me cuente su etapa de pastor, porque eso es una etapa muy importante, y usted lo mirábamos en HCH, y tenía un programa muy bueno, y yo siempre digo que si alguien se dedicó en algún punto a predicar la palabra de Dios, es que tiene un llamado especial, pues, y no se puede negar que Dios obra en la vida de estos humanos, de estos hombres y mujeres que no son perfectos, ¿verdad? Claro. El hecho de ser pastor no significa que es perfecto, pues.
Además, Dios no vino por puros, por santos. No, vino por lo vil, por lo menospreciado. Así es. ¿Verdad? Entonces, y ahí es donde Dios se manifiesta, ¿verdad? Porque podrían decir, alguien que lo conoce usted, no, pues si este chuña anduvo, este fue sandinista, este fue contra, este fue aquí y allá. ¿Cómo es posible que hoy esté al frente de una iglesia y pastoreando? Pues ahí es donde Dios se manifiesta. Pues fíjese que realmente la derrota llega aún cuando uno está superándose, uno cree que tiene agarrado el mango por el sartén. O el sartén por el mango, sí, lo bien, sí. Entonces... Sí, porque agarra el mango por el sartén, ya se quemó los dedos. Sí. Es para que el público se ría. Sí. Está bien. Entonces, me llego derrotado a la iglesia y Dios, pues, como dice usted, pues de lo más vil, de lo menospreciado, agarró Dios para avergonzar a los sabios. Y esto no significa que la gente que nos está viendo ahorita sean vistos de una forma despectiva de parte de Dios. No, Dios ama y ama de verdad. Sí. ¿Verdad? Sin condición. Papá. Sin condición. Ahí ya podrá hacer, y lo que Dios tiene preparado para usted no se lo va a quitar nadie. Nadie. Entonces, en la iglesia me encontré que nos hicimos amigos con un pastor que yo lo bendigo, que fue mi maestro también. Él tenía un programa en la voz evangélica y un día me dijo, acompáñeme, vamos pues. Entonces, y ahí empezamos a orar por la gente. ¿Y usted que no le gustaban los medios? Sí, entonces caí en mi ambiente. Entonces, cuando él no podía ir al programa, me decía, si quiere vaya usted, dele pues. Y puchica, y venía. Claro. Y me empezó a gustar. Luego comenzó él con un programa Tiempos de Victoria en Enlace, que eran los viernes a las 11 de la noche. Y me llevó también, véngase. Entonces, y ahí comenzamos a tener ese programa, un buen programita, bien, lo teníamos una vez por semana. Y ahí me fue encantando la televisión y la gente nos felicitaba, luego pasó lo de los fiscales en los bajos del la huelga de los fiscales, sí. La huelga de sí, correcto. Entonces, por ahí mire, hay cosas que no se pueden decir en televisión también, ¿va? Pero sí creo que Dios rescata al hombre, aún con nuestras adversidades también, y con nuestros defectos. Y aquel que comenzó la obra la va a terminar en Cristo Jesús, no sé cuándo, pero lo va a hacer. Pero lo va a hacer. Y luego Dios me pone en mis manos la inquietud de un programa de televisión, porque nos quitaron el programa de Tiempos de Victoria. Entonces contratamos ahí en el 51 un espacio. Luego nos unimos con otros hermanos para hacer algún movimiento ahí de orar por la gente, de que llegáramos, no tipo iglesia, fíjese, sino que solo algo de oración, algo que la gente llegara a desahogarse, que llegara a hablar, porque si hay algo que la gente le hace falta es hablar, pero también hay gente que no sabemos escuchar. Entonces, pero no nos pegó el proyectito, el ministerio, ¿eh? Entonces, de ahí, como yo había estado con Emek Cherefan en el proyecto porque él iba de alcalde, ¿se acuerdan? Sí. Iba de alcalde. En el Partido Liberal. En el Partido Liberal. Entonces me dice Emek, hermano, véngase conmigo de regidor, dale pues. Y ahí pues apoyamos a Eduardo Maldonado, que era presidente. El presidenciable, sí, el movimiento, ahora sí era, ¿no? Sí, creo que sí. Luego él desiste porque a Cherefan no le permitieron seguir con su proyecto porque es extranjero, ¿va? Sí. Porque tiene que ser hondureño. No, sí lo permitía la Constitución, pero
Micheletti le puso la traba ya por Vendec, porque Vendec también era la competencia de él en el Progreso. Entonces ahí se llevó a todos. Todo el mundo de encuentro. A todo el mundo de encuentro. Entonces no le queda otra que renunciar. Y ahí pues yo conocí más a Eduardo por medio de MEC, pues nos acercamos ahí. Y cuando puso HCH, que se salió de la, creo que estaba en Maya o en Globo TV por ahí, entonces él se pone el canal. Entonces le dije yo, puchica, ¿cuánto tengo que pagar por un espacio? Pues por tanto, ok. Entonces ahí puse Reflexiones, un programa muy bien visto. Sí. Y se me mete la idea de poner un canal, pero yo pensé que, como dicen en el argot popular, que solo es de soplar y hacer botellas, ¿va? Y definitivamente la televisión es complicada, es un dolor de cabeza. Yo lo tuve, el contrato que pagamos era carísimo en el satélite, y tuve que desistir de él, pues. Sí. Todavía está RTV, si la gente creo que lo identifica, que nos está viendo. Hoy está en la UCEN. Y el programa Reflexiones era uno de los programas, después del noticiero de Eduardo, el más visto en HCH. Y luego, aún estando con el canal, llegó un amigo, Eduardo Gaete, con David Aguilera, no sé si se acuerda, si lo conoció David. Sí. David, y me proponen ir de candidato a diputado por la Democracia Cristiana. Sí. Entonces, lo que no quería saber nada de política, no quería saber nada, pero la Democracia Cristiana me gustó el nombre, Democracia Cristiana. Entonces, dele pues, participamos ahí. Y nosotros amanecemos el lunes después de las elecciones, póngale que con unos 10,000 o 12,000 votos. Y después hasta Eduardo dijo, puchica, ahí va a ser diputado. Pero al final, al mediodía, continuamos igual, y en la tardecita aparecen los otros con 32,000 votos cada uno, que es el que quedó nuevamente de diputado ahí. Entonces dije, puchica, que hay algo raro, pero bueno, tranquilo. Y al final pues solo llegamos como a 20,000 votos nada más. Y ahí demuestra que al final al sistema mete a quien le conviene meter. Así es. Y esa es una realidad de todos los políticos. Sí. Entonces participó en Partido Liberal y Democracia Cristiana. Sí, pero como MEC lo descalificaron. Ahí nomás se salió. No, seguimos con el proyectito, pero pusieron a Norma, a la esposa. Sí. A Dinora, entonces, pero no quedó ni de regidora, pues, sí. porque como ya uno se desmotiva también, claro, pues, para claro. estar. Entonces, esa fue la faceta de incursionar además iba creo que era el 7º regidor ahí. Sí. Entonces, no tenía mucho, pero como por amistad. Entonces le conté la historia. Bueno, HCH lo inauguró Eduardo, y fui donde Eduardo y le dije pues que si había espacio. Entonces, ¿Cuánto tiempo estuvo el programa? Con Eduardo, sí, 2 años. 2 años. 2 años, sí. Y fue uno de los más vistos. Sí, para mí fue un exitazo pues en HCH. Sí. Entonces después de la faceta de la Democracia Cristiana, candidato a diputado, dije yo no me vuelvo a meter en política. Entonces al tiempo me vuelve a conectar Eduardo con David Aguilera y me dice, pucha, mire, ¿por qué no nos acompaña en la alcaldía de la DC? Es que, pucha, mire, que no sé, a regañadientes, mire, hombre, venga. Me fui otra vez. No tan convencido, ¿va? Porque por la primera experiencia, ¿va? De diputado. Entonces ahí entonces me dan las credenciales, y como se estilaba que se vendían, ¿va? Entonces yo no quise vender ni una credencial. A mí me ofrecieron millones por las credenciales, y cuando las entregué al partido, una autoridad dijo de que despectivamente, de que se hizo mal, pues. O sea, no lo dijo con esas palabras, pero lo dijo
La cagaste. Entonces aquí está el resultado. Entonces, claro, a mí, no voy a decir quién obviamente al aire, pero realmente a mí me ofrecieron plata por las suplencias de aquí pero no hicimos nada de negocios ahí, porque si lo hubiera hecho de repente estuviera preso, porque el perro más flaco se le pegan las pulgas. Sí, entonces esa fue la experiencia. Entonces dije yo, no vuelvo a participar en política. Luego sucede lo que está sucediendo ahorita con la nueva ruta, pues. Bueno. Y eso me interesa, que nos cuente cómo es que llega la nueva ruta. Pues fíjese que no sé qué pasó. Creo que me comuniqué con Javier Aguilera y bromeando o quizás nos reunimos, no sé para qué era, no recuerdo, para entonces y tocamos, óigame, no va a participar en política. No, le digo, no tengo pisto, porque le digo, aquí no es fácil, pues que la política no es fácil. Fíjese que usted tiene que ir, porque el tradicionalismo se ha inventado que usted tiene que llegar a comprar el voto con un churro, póngale. Claro. ¿Entiende? Entonces, póngale que no esté malo, ¿va? Pero ya si usted no llega con algo, ya no le paran bola. No le paran bola. Así de sencillo. Entonces, no, le digo, pucha, yo no tengo dinero, no, hombre, mire. Entonces, el licenciado, voy a hablar con el licenciado. Entonces, creo que él habló con su papá y me gusta el nombre de Nueva Ruta, porque este país necesita reorientarlo. Este país necesita que usted que nos está viendo esta noche o este día, en la mañana, donde sea, por la tarde, usted tiene que participar. Entonces dije yo entre mí, bueno, yo que reniego, yo que por los que están ahorita, y si los dejo solos, van a seguir haciendo lo mismo, pues. Entonces, por eso es que no reclamemos después si no nos involucramos. Claro. Hay gente que dice, no, ¿para qué voy a ir a votar? Con justificada razón, pues, porque no le validan su voto ya a la hora del conteo. No se lo respetan. Claro. Entonces, pero bueno, tomé la decisión precisamente por eso, porque dije yo, bueno, aquí, si me hago a un lado, voy a seguir permitiendo que los malos sigan haciendo lo que están haciendo, pues, que fue lo que dijo Martin Luther King. Dijo, la indiferencia de los buenos ha permitido que los malos gobiernen mal. Sí. Entonces no es posible que se me presenta la oportunidad. Fui a hablar con el candidato a la presidencia y me dijo, no hombre, tranquilo, véngase. Entonces sí, Javier me sugirió por ahí, hablamos y bueno, tranquilo, pues. Por lo menos para intentar, no por lo menos, sino para quitarles un poco de poder, sí, a quienes están haciendo re malas cosas. Porque, ¿y qué cosas malas están haciendo aquí en la capital? Bueno, fíjese, por ejemplo, en general o solo la capital. No, o sea, usted pues está aspirando a ser el alcalde de Tegucigalpa. Sí, pero cuando uno ve la atrocidad que se hicieron, mire, no quiero entrar en controversia ni confrontar a alguien, pero no puedo dejar de confrontar la acción que hicieron o que hizo ese alguien. Ajá. Yo no puedo quedarme tranquilo o no confrontar la acción de los hospitales móviles, por ejemplo. Claro. En donde se compró hasta sin factura, compraron, pues. Sí. Ajá. Y no fueron 4 centavos, pues. No. Fue bolillaje, como dicen en el barrio, ¿eh? Sí. Bueno, no puedo dejar de confrontar también la cosa esa de la sobrevaloración de los televisores, de las perforadoras de Copeco, pues. Aunque yo no conozco al funcionario y lo bendecimos y porque es un ser humano que se puede equivocar también, pero la acción fue mala. Claro. Fue mala. Ahorita, el jueves antepasado, la acción del Congreso ha sido desastrosa también. O sea que realmente pareciera que nos ven la cara al pueblo. Permanentemente. Claro, entonces, y dejar que lo sigan haciendo,
Yo no voy a cambiar la mentalidad de nuestros televidentes o de sus televidentes, pero sí quiero dejarle la semilla insertada en su corazón, que usted tiene que cambiar de actitud, que usted tiene que decir: Honduras nos pertenece a todos, no le pertenece Honduras a un puñado de personas, ni a unas 4 familias. Y que no ha habido, recuerde usted, televidente, que no ha habido una justa distribución de la riqueza de mi país. Mi país, que es un lindo país, que gozamos de unos climas, gozamos de un clima extraordinario en este país. Costas en los 2 océanos. Claro. Arqueología, playas, montañas, tenemos todo para ser una potencia. Su gente linda también, porque no todos somos malos aquí en Honduras. Claro. No, hay gente inteligente, buena, simpática, agradable. Entonces, ¿pero qué pasa? Le opacan los sueños con acciones como estas. No quiero mencionar nombres, obviamente, porque no sería un hombre de paz. Porque, ese es lo otro que me encanta la nueva ruta: no confrontar a nadie, sino hablarle de paz a este país. Sí. Este país no necesita una guerra civil para rescatarlo. Lo podemos hacer con inteligencia. El Gandhi, la lucha que hizo Gandhi, la hizo él solo, pues. Y sin disparar un proyectil. Bueno, y después lo dispararon a él. Imagínense qué cosas. Martin Luther King también fue asesinado también. ¿Por qué? Por proclamar la paz, por decirle al pueblo que el negro y el blanco tienen el mismo derecho, pues. Sí. O sea, si antes, allá me cuenta alguien, y he leído en la historia, de que usted miraba un negrito con una bata blanca, era chupaletero. Sí. Y si miraba a un gringo con una bata blanca, era médico. Claro. Pero también los de la raza negra, los trigueños, hay gente inteligente. Claro. Aquí también nosotros tenemos gente inteligente en la montaña de la Flor. Y eso es parte de uno de los pilares fundamentales del plan de gobierno de Don Esdras, que es devolverle la dignidad humana al pueblo. Claro que sí. Entonces, y decirle a la gente que no agarre un fusil para rescatar Honduras. No, tiene que agarrar el voto este 28 y vote por... Mire, ahorita hay cualquier cantidad de opciones. Sí. Antes no. Antes se repartían... Bueno, usted bien sabe la historia que le ha leído su papá o se la ha contado. Antes el Partido Nacional, el Partido Liberal, se repartía en el pastel, pues. Bueno, yo agarro la corte, voy a agarrar de cheque. Entonces hay cositas de sentido común que las podemos ir analizando y podemos reflexionar. Sí. Reflexionar es la palabra. Yo no quiero ir a quemar llantas de nuevo. Sí. Yo no quiero ir a pegarle un golpe a otro ser humano como yo. Claro. Y eso es propuestas, no es caos, no es confrontación. Claro. ¿Cuáles son sus propuestas de cambio de la capital? Bueno, por ejemplo, aquí se necesitan, fíjense, se necesita quitar o ayudarle a la gente que está en los semáforos. Los niños que están ahí pidiendo $1. Necesitamos quitar la gente. Mire, la tercera edad necesita urgentemente ayudarles. Pero ¿cómo les va a ayudar, Celín? Mire, usted que ha viajado, usted va, digamos, a un Walgreens o alguna Starmark en los Estados, vamos a poner los Estados Unidos. Hay una gente de la tercera edad pidiéndole el recibito a usted. Sí, las cajeras, los cajeros, tercera edad. Entonces, la gente de la tercera edad hay que reunirle las condiciones para que pueda ser fructífero en su familia, para que pueda llevar el pan. Sí. Pero aquí a los 40 años ya no le dan chamba. Y esa es parte también de la estrategia de gobierno de Don Esdras. Dice que él es el candidato de los viejitos. Así es. Que va a llevar, decía Don Esdras en sus múltiples participaciones, a personas de la tercera edad que incluso estén al frente de algunos ministerios. Claro, por supuesto que sí, se puede. Entonces, por ejemplo, le decimos a las empresas aquí, mire, empléeme a la gente de la tercera edad, empléeme a la gente que tiene 3 hijos, porque venimos de ahí, de ser huérfanos, claro, de andar en la calle. Claro. Entonces necesitamos guarderías infantiles aquí. Sí.
en donde viene el canal 36 y emplea a una muchacha, pero sabe que eso le va a beneficiar en el volumen de venta anual. Claro. Una reducción. Entonces, aquí se pueden hacer muchas cosas, se puede industrializar también. El agua. El agua, mire, el agua, nosotros somos alcaldes y el 28, el 29, ya tenemos gente conocida que nos puede ir a perforar pozos. Perforación de pozos, que el agua es dura. Bueno, si ahorita, ¿qué agua no es dura? Si el agua que usted se toma de los botellones es agua artificial, no es mineralizada. El agua ya se perdió, lo que usted le quita la sed. La única agua que tiene todos los 118 elementos de la tabla periódica es la del mar, pero la gente todavía no le ha caído el 20 que el agua del mar restaura todos los órganos internos de nuestro cuerpo. Y eso también es otra proyección para ayudarle a nuestra gente a que tenga buena salud. Vamos a mandar al océano a traer pipas de agua, así como lo está haciendo Nicaragua. Sí, definitivamente. Y el hecho es que aquí no solo es cemento. Bueno, hay más. Qué bien los puentes, qué bien los pavimentos, pero ¿dónde está el ser humano? Que es otra de las consignas de la nueva ruta. Necesitamos rescatar los valores al ser humano. Necesitamos que el ser humano, en general, aquí en todo Honduras, no solamente aquí en la capital, tenga dignidad y que tenga un Estado de Derecho también. Claro. ¿Entiende? Aquí en la alcaldía se puede poner un departamento anticorrupción también, usted. Ya lo dijo, don Esdras. Sí, ya lo dijo. Sí, dijo que va a ser una institución Bueno. Anticorrupción. Pero usted lo está llevando para la alcaldía también. También, claro que sí. Y qué interesante. En esa Cámara, ¿por qué tienen que votar por usted? Mire, tiene que votar por mí para que usted no sea perseguido. Mire, la persecución de la alcaldía al emprendedor, al que anda vendiendo en la calle, al vendedor ambulante, se quita. Porque en este país no hay trabajo y lo único que puede hacer alguien que venga del interior, viene y consigue una sandía, se pone en una esquina, porque esa es su creatividad. Dice, no, voy a poner en esta esquina, parto la sandía y la vendo. Pero no se termina de poner cuando la alcaldía lo está quitando. Entonces, ¿y qué se hace con esa gente? Le quitan la sandía, la botan y le botan el sueño también a la persona. Se frustra. Entonces, por eso, pucha, si en mi país no me dejan trabajar, imagínense qué paradoja. Y en Estados Unidos usted entra ilegal, allá sí trabaja, fíjese, sin papeles. Aquí no. Aquí no tenemos las condiciones. Entonces la gente no necesita que le regalen cosas. La gente lo que necesita es que le reúnan las condiciones para que pueda generar. La gente de la tercera edad va a tener trabajo. A las madres solteras se les va a ayudar con las guarderías. Pero guarderías de calidad. ¿Me entiendes? Porque los 7,000 millones que se pierden, ahí se pueden meter. Claro, hombre. Claro, ajusta. Hasta sobra. Entonces, como dijo aquel presidente allá de nuestro vecino, cuando no se roban el pisto ajusta. Claro. Y va a ajustar en la alcaldía cuando usted llegue. Claro que va a ajustar. Pues perfecto. Mire que agradezco que de manera resumida, porque yo sé que su plan es mucho más extenso y mucho más profundo, nos cuente más o menos qué es lo que pretende hacer para cambiar Tegucigalpa. Y como la televisión así es, ni nos dimos cuenta que ya nos fue casi una hora. Yo le traigo aquí a manera de agradecimiento una mascarilla de Ajalón. Ajalón, que tiene 3 años de estar al aire, y hoy estuvo con Marco Suazo, un hondureño que viene de abajo. Si se la pone, por favor, se lo voy a agradecer. Claro, ¿para qué? Y que nos ha contado por qué está aspirando a una alcaldía por el Partido Nueva Ruta de Honduras. Sus palabras finales, Marco. Bien, decirle a usted, amable televidente, de corazón, por amor a Dios, por amor a su familia, por lo que más quiera usted, no se quede este 28 de noviembre en su casa. Salga a ejercer el sufragio.
pero quédese ahí también para que cuide su decisión. Ahí en la mesa, no seamos indiferentes a la política. La gente dice, no, ¿para qué voy a votar? Que yo no voto por nadie, ahí vienen los políticos corruptos. Mire, olvídese de eso. Es hoy o nunca. Claro. La nueva ruta le pone a usted un abanico de opciones a nivel nacional. Hay diputados que han sido seleccionados. Hay gente inteligente. Los hondureños somos inteligentes. Lo que pasa es que hemos permitido que los malos gobiernen y que lo hagan mal. Así es de que si usted es indiferente, por favor, no murmure después, en los siguientes 4 años, que este gobierno no sirve, que son unos ladrones, etc. La culpa la tiene usted y la tengo yo. Claro. Porque solo un pueblo unido podemos transformar el futuro de este país. Y la nueva ruta le tiene a usted opciones. Así es de que reflexione su voto y encaminemos a Honduras hacia una nueva ruta. Gracias, Marco. Gracias. Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Los esperamos el próximo domingo. Que estén bien. Se encienden los motores, el programa ya va a comenzar. Abróchense bien los cinturones, que la entrevista va a iniciar. Plática amena que Selim ya va a realizar, con invitados que su vida nos van a contar. Hay emociones, sentimientos, todo puede pasar. Ven, súbete y vámonos a jalo. 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 A jalo. Ven, súbete y vámonos 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 a jalo. Con Selim López.